Hola, bienvenidos a una nueva sesión de FOL Online en la que vamos a ver el tema 7, conflictos en la empresa y medios de solución. Sabemos por experiencia que en muchos casos nuestras opiniones y nuestros intereses puede ser que no coincidan con las de otras personas. Es por ello que muchas veces surge un conflicto. Un conflicto podemos definirlo como una situación de desacuerdo o lucha entre posiciones opuestas que enfrenta a varias personas o a personas que forman varios grupos. También es verdad que surge un conflicto cuando una persona tiene que decidir entre varias opciones. Vamos a ver las causas o el origen de los distintos conflictos que nos podemos encontrar. Por ejemplo, un conflicto que tiene una sola persona cuando debe decidir entre varias opciones. Por ejemplo, un mando intermedio en la empresa que tiene que decidir a quién de sus trabajadores o de sus trabajadoras va a despedir. Un trabajador o una trabajadora que tiene que decidir si comunica o no a la empresa que ha visto un desperfecto o un fallo y tiene miedo a confesarlo porque vaya que piensen que lo ha hecho él o lo ha hecho ella. Ese conflicto afecta solamente a una persona y tiene que decidir entre dos o varias opciones que se le plantean. Pueden surgir los conflictos también por diferencias de intereses o diferencias de creencias. Por ejemplo, podemos encontrarnos con gente que la empresa considere que ante una situación negativa lo mejor es reducir personal y otra gente que piense que lo mejor es incorporar nueva tecnología para intentar de ese modo superar ese bache o esa crisis. Podemos encontrarnos con enfrentamientos también personales que, si bien no tienen su origen en el propio trabajo, pueden afectar a este. Por ejemplo, dos compañeros o compañeras que tienen algún conflicto personal entre ellas y ello acaba afectando a su rendimiento y a su trabajo. No se ayudan mutuamente, no le hace parte de su trabajo al otro, se lo pone más difícil y eso al final a quien perjudica es a la empresa. Por lo tanto, hay que intentar este tipo de conflictos que suelen ser muy frecuentes y que suelen afectar negativamente, como hemos dicho, a muchas empresas. Y por último, el conflicto laboral que surge como consecuencia de intereses contrarios entre los trabajadores y la empresa. Estos son los conflictos de trabajo, conflictos laborales que nosotros vamos a analizar en este tema. El conflicto laboral ya lo podemos definir como aquella discusión o controversia que se manifiesta de forma externa entre la empresa y los trabajadores. Esta discusión, esta controversia, está relacionada con las condiciones de trabajo. Por lo tanto, descartamos todas estas causas de conflicto y nos quedamos exclusivamente con la laboral, cuando hay una discusión o una controversia entre empresa y trabajadores por las condiciones laborales. Podemos establecer distintas clasificaciones de los conflictos. De esta manera, según las personas a las que afecta el conflicto, este puede ser conflicto individual o conflicto colectivo. El conflicto individual es el que surge entre una persona solamente, un trabajador o una trabajadora, y la empresa. Normalmente está relacionado con el reconocimiento de un derecho de carácter individual y la solución afecta solamente a ese trabajador o a esa trabajadora. Un ejemplo, pues por ejemplo, la empresa no me quiere reconocer las vacaciones cuando yo quiero irme, por ejemplo, el mes de agosto. Y ese conflicto afecta solamente a una persona, no afecta al resto de compañeros. Pero el conflicto puede ser colectivo si afecta la discusión o la controversia a la empresa y a parte de los trabajadores o a todos los trabajadores, normalmente sobre cuestiones que afectan a la relación laboral, a la relación de trabajo. De este modo, el conflicto colectivo se produce entre un colectivo de trabajadores, es decir, entre un grupo de trabajadores, entre todos ellos. No se trata de conflictos individuales que cada uno de ellos tiene con la empresa, sino que el conflicto es común. Por ejemplo, nos quieren bajar el sueldo, nos quieren subir el sueldo, o queremos que nos suban el sueldo, mejor dicho. Pues bien, ese conflicto es entre todos los trabajadores o una parte de la plantilla importante y la empresa. Bien, el conflicto colectivo a veces se confunde con el conflicto plural. Vamos a aclarar que un conflicto plural es la suma de varios conflictos individuales que son comunes a varios trabajadores. No van como integrantes de un colectivo, sino que son varios, por ejemplo, trabajadores los que están reclamando por sus vacaciones, pero de manera individual.
Eso no daría lugar a un conflicto colectivo. Otra cosa diferente es que la empresa quiere modificar el régimen de disfrute de las vacaciones de toda la plantilla, se está negociando reducir vacaciones en la empresa, entonces ya como eso sí afecta a toda la plantilla, ahí ya sí sería un conflicto colectivo. Pero que un trabajador no se ponga de acuerdo con su empresa a la hora de disfrutar sus vacaciones daría solamente lugar a un conflicto individual. Bien, también podemos distinguir, según la materia que afecte ese conflicto, entre conflictos jurídicos y conflictos económicos o de intereses. Los conflictos jurídicos son los que surgen a la hora de interpretar o aplicar una norma, ¿vale? En cambio, el conflicto de intereses o el conflicto económico, ahí no existe ninguna norma respecto de la cual se pretenda su aplicación o interpretación, y sí que existe una intención de modificar o sustituir esa norma. Se trata de crear, por ejemplo, una nueva norma o una modificación de la ya existente. Por ejemplo, este conflicto económico o de intereses puede surgir a la hora de negociar un nuevo convenio colectivo o a la hora de llegar a un pacto o a un acuerdo entre empresas y trabajadores sobre determinadas condiciones de trabajo que a lo mejor modifican acuerdos previos. Pues bien, ya que conocemos un poco más qué es el conflicto laboral y qué tipos de conflictos existen, vamos a ver qué son las medidas de conflicto laboral. Los trabajadores y las empresas pueden adoptar distintas medidas de conflicto cuando éste se presenta, y las medidas de conflicto lo que pretenden es solucionar este problema. Trabajadores y empresas pretenden dar una solución satisfactoria y favorable a sus intereses. Las medidas de conflicto, las medidas de conflicto laboral por parte de los trabajadores serían la huelga y el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión. Las medidas de conflicto laboral que pueden adoptar las empresas son el cierre patronal y los derechos constitucionales de reunión, manifestación y libertad de expresión. Vamos a ver básicamente la huelga y el cierre patronal como esas medidas de conflicto laboral que lo que pretenden ni más ni menos es solucionar ese conflicto. Estas medidas que solucionan el conflicto, con las que se pretende solucionar el conflicto, en muchas ocasiones se les llama medios no pacíficos de solución de conflicto. Es decir, la huelga, sin necesidad de que ésta sea violenta, por supuesto, muchos manuales la encontramos con el nombre de medios de solución no pacífica de conflictos, siendo los medios de solución pacífica pues la negociación, la mediación, el arbitraje, etcétera. Por lo tanto, entonces comenzaríamos con esos medios, digamos, no pacíficos de solución de conflictos, que son la huelga y el cierre legal o el cierre patronal de la empresa. Bien, la huelga consiste básicamente en dejar de trabajar y, por lo tanto, dejar de cobrar tu salario, como consecuencia de un conflicto que ha surgido entre la empresa y los trabajadores. La huelga siempre surge a iniciativa de los trabajadores y está reconocida como uno de los derechos fundamentales en el artículo 28.2 de la Constitución española. Por lo tanto, es uno de los principales derechos con los que contamos los trabajadores. La titularidad del derecho pertenece a cada trabajador o a cada uno de los trabajadores que trabajamos en nuestras distintas empresas. Es decir, nosotros de manera individual decidimos si podemos o queremos ir a la huelga, si no queremos ir a la huelga. Nadie me puede a mí obligar a ir a una huelga o a no ir a una huelga. Es un derecho irrenunciable e indisponible. Es decir, es un derecho que tengo que ejercer solamente yo y lo ejerzo como yo quiero. Pese a que el ejercicio del derecho de huelga es un derecho de naturaleza colectiva y son los órganos colectivos quienes generalmente lo convocan, como organizaciones sindicales o comités de empresas, etcétera, el ejercicio del derecho en sí es individual, porque es el trabajador el que al final decide si secunda o no secunda la huelga. Bien, una huelga se convoca por mayoría simple de los trabajadores o por acuerdo de sus representantes legales o de los sindicatos. Se le comunica a la empresa con una antelación mínima de 5 días. Si estamos hablando de que la huelga afecta a servicios públicos, se debe de comunicar con una antelación de como mínimo 10 días.
Se crea un comité de huelga formado como máximo por 12 personas que se va a encargar de negociar con la empresa para intentar llegar a un acuerdo con la misma, ¿no? Este comité de huelga es el encargado de gestionar los servicios de seguridad y mantenimiento y es el único que en principio puede desconvocar la huelga. Los trabajadores que estén nombrados para realizar estos servicios de seguridad y mantenimiento están obligados a trabajar y no podrían participar en la huelga. Si la huelga afectara a servicios esenciales como por ejemplo el transporte, la sanidad, la educación, aparte se decretan unos servicios mínimos por parte de la autoridad gubernativa. Estos servicios mínimos implica, del mismo modo, que las personas afectadas por los mismos, aunque quisieran, no pueden ir a la huelga. Por ejemplo, en un hospital no puede ir todo el mundo a la huelga, tienen que quedarse algunos trabajadores y algunas trabajadoras llevando a cabo lo que se llaman los servicios mínimos para que se le garantice a la población que en ese hospital va a haber gente que nos atienda. Durante la huelga, los trabajadores y la empresa están obligados a negociar de buena fe para llegar a un acuerdo. Esa negociación se lleva a cabo por los representantes de los trabajadores. Se puede informar y difundir la huelga para conseguir que participen cuanto más trabajadores mejor. Bien, por lo tanto, pueden existir esos piquetes informativos cuya finalidad es la de informar y dar publicidad de la huelga. Pueden repartir octavillas, pueden publicitarla en las páginas web, pero todo ello han de realizarlo de forma pacífica, no de forma violenta, sin violentar y sin interrumpir la actividad de la empresa, sin romper nada, se podría decir también. Bien, también se pueden recabar fondos económicos sin coaccionar a nadie para mantener los gastos de esa huelga, ¿no? De las tabillas y todo lo que ocasione como gasto la convocatoria y el desarrollo de esa huelga. Recordaros siempre que los piquetes tienen una finalidad informativa. Por lo tanto, su misión es informar a los trabajadores de forma pacífica y deben respetar el derecho que tienen todos los trabajadores que no quieran hacer huelga. Ya hemos dicho antes que la huelga es un ejercicio, es un derecho de ejercicio individual que yo lo hago si quiero o no. Nadie me puede obligar a mí a hacer huelga y nadie me puede obligar a mí a no hacer huelga. Si yo quiero hacer huelga la hago y si no quiero no la hago. La empresa por su parte tiene prohibido contratar a trabajadores para sustituir a los que se han puesto en huelga. Los trabajadores no trabajan, evidentemente, no vamos a trabajar, no cotizamos a la seguridad social y no cobramos. Mientras tanto, estaremos en una situación de alta especial en la seguridad social. Queda claro que como no estamos cotizando todos estos días, hay que tenerlo en cuenta luego a la hora de cobrar una prestación de jubilación, de desempleo, que estos días que hemos estado en huelga no la hemos trabajado, no la hemos cobrado, pero tampoco la hemos cotizado. También estos días que hemos estado en huelga se nos pueden descontar a la hora de calcular lo que tenemos que cobrar por vacaciones, lo que tenemos que cobrar por pagas extraordinarias, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, si la huelga fuera ilegal, participar en una huelga ilegal puede conllevar el despido del trabajador. Una huelga es ilegal si está realizada con motivos políticos, son de solidaridad o de apoyo, o pretenden modificar un convenio colectivo, o en la huelga se ocupan de manera ilegal los lugares de trabajo, las huelgas de celo o de reglamento. Las huelgas de celo o reglamento son aquellas huelgas en las que nos ponemos tan escrupulosos y tan exquisitos con el cumplimiento de la normativa que al final sería imposible poder trabajar o poder desarrollar la actividad laboral, puesto que a lo mejor no se cumplen todas las normas o todas las leyes en cualquier materia, en materia laboral, en materia de prevención de riesgos laborales, en materia de seguridad, etcétera. Bien, por lo tanto, el participar en todas estas huelgas ilegales puede ocasionar, como consecuencia de ese incumplimiento grave y culpable, el despido disciplinario de un trabajador huelguista que, como ya hemos dicho, participa en la huelga ilegal. Recordad que durante la huelga no se pueden ocupar los lugares de trabajo, está prohibido. Está prohibido que se ocupen
los lugares de trabajo. Bien, la huelga finaliza cuando se ha cumplido el plazo de duración, es decir, si hemos convocado una huelga de un día o de 3 días, han pasado ese día o esos 3 días, finaliza la huelga por desistimiento o porque se llega a un acuerdo. Es decir, son las distintas circunstancias que pueden dar lugar a que la huelga finalice. Y con esto, en principio, damos por concluido la explicación de la huelga. Vamos a explicar ahora otra medida de conflicto laboral, que en este caso tienen a su disposición las empresas y que se conoce con el nombre de cierre patronal o cierre legal. Podéis verlo de las dos maneras, cierre legal, cierre patronal de la empresa. Es una medida de reacción que tienen las empresas frente a los conflictos colectivos que surgen con sus trabajadores. Las causas que generan, que justifican el que la empresa decida llevar a cabo el cierre legal o el cierre patronal sería el que exista peligro de violencia para las personas o las cosas que están dentro de la empresa, que se ocupe ilegalmente el centro de trabajo o que exista un peligro cierto de que se produzca esta ocupación. Y luego, si como consecuencia de un seguimiento masivo de la huelga hay muchos trabajadores que están participando en la huelga y es imposible continuar con la actividad productiva en la empresa. Entonces, en todos estos casos se podría decretar por parte de la empresa el cierre legal. La empresa tiene que comunicar el cierre patronal o el cierre legal en el plazo de 12 horas a la autoridad laboral. El cierre ha de ser por el tiempo indispensable, por el tiempo imprescindible, para asegurar la reanudación de la actividad o la eliminación de las causas que lo han motivado. Una vez que dura ese plazo o ya se ha repuesto la situación o si la autoridad laboral se lo pide a la empresa tiene que volver a abrir sus puertas y permitir que aquellos trabajadores que quieran trabajar puedan hacerlo. Durante el tiempo que dura el cierre legal de la empresa, los trabajadores, al cerrarse la empresa, no pueden ir a trabajar. Por lo tanto, si hubiera convocado una huelga, pero hay ciertos trabajadores que quieren ir a trabajar y la empresa está cerrada, estos trabajadores no podrán ir a trabajar. La consecuencia es que esos trabajadores que no pueden ir a trabajar no cobrarán trabajo puesto que no están trabajando, no cobrarán salario puesto que no están trabajando. Es decir, su contrato de trabajo se suspende y dejan de cobrar su salario. Igualmente pasan a una situación de alta especial en la Seguridad Social. Es decir, es una situación en la que el trabajador está de alta, es una alta formal, es decir, no te han dado de baja, pero no tienes que cotizar, ¿vale? Por eso se llama una situación de alta especial. De hecho, si el trabajador comenzara una IT, etcétera, en principio, hasta que no volviera a trabajar, no podría comenzar su incapacidad temporal. No la comenzaría mientras esté en alta especial. Bien, por lo tanto, hemos visto que el cierre legal de la empresa es una especie de medida que tienen las empresas ante determinadas circunstancias, no es algo arbitrario, está controlado por la autoridad laboral y se cierra la empresa por un tiempo mínimo e imprescindible. Durante ese tiempo que la empresa está cerrada, los trabajadores ni trabajan, ni cobran su salario, ni cotizan a la Seguridad Social, con los mismos efectos que hemos comentado antes. Estarían en una situación de alta especial en la Seguridad Social y luego se descontaría, pues, por ejemplo, de sus vacaciones y de sus pagas extraordinarias, se descontarían todos estos días que han estado sin trabajar. Y luego, a efectos de prestaciones de desempleo o de la Seguridad Social, también no contarían estos días que no ha cotizado. Estas serían las medidas o los medios de solución no pacíficos de los conflictos. Ahora vamos a hablar de los medios de solución pacífica de conflictos laborales. Son pacíficos y están basados fijaros, en negociación, conciliación, mediación. Más adelante explicaremos el CERCLA, donde se llevan a cabo estas distintas actuaciones. Ahora solamente vamos a diferenciar en qué consisten unas y otras. Bien, con la negociación, si existiera un conflicto, el conflicto se soluciona negociando entre trabajadores y empresa. Ellos mismos son los que aportan la solución al conflicto. No interviene nadie de fuera. En cambio, con la conciliación
hay una tercera persona que intenta que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo. Esta tercera persona, el conciliador o la conciliadora, no propone soluciones, solamente intenta rebajar la tensión, intenta que trabajadores y empresa se sienten a negociar pacíficamente, pero sin proponer soluciones. En cambio, en la mediación, esa tercera persona que interviene, el mediador o la mediadora, sí que propone soluciones alternativas para solucionar el conflicto. Esta persona, pues, a su buen juicio, pues, propondrá las soluciones que crea que son las más adecuadas para resolver ese conflicto. Estas soluciones no son obligatorias ni para empresas ni para trabajadores. Pueden aceptarlas o no. Y ya tenemos en tercer lugar, o en cuarto lugar, mejor dicho, el arbitraje. En el arbitraje sí que interviene ya una tercera persona que se llama árbitro. El árbitro resuelve el conflicto dictando un laudo arbitral. El laudo vendría a ser un equivalente, entre comillas, a lo que es una sentencia dictada por un juez. Porque el laudo arbitral es de obligado cumplimiento para las partes en conflicto. Si nos sometemos al arbitraje, en ese caso, la solución que dé el árbitro en su laudo arbitral es obligatoria tanto para la empresa como para el trabajador. La única reclamación que cabe es que una de las partes no esté cumpliendo aquello que el árbitro designó en su laudo. Es decir, el juez o la jueza no va a volver a resolver el conflicto ya está resuelto por el árbitro. En todo caso, el juez lo único que hace es obligar a la parte incumplidora a cumplir lo que ese laudo arbitral decía. Bien, cuando la empresa y los trabajadores son incapaces de ponerse de acuerdo entre ellos respecto a los problemas laborales existentes, pueden intentar solucionar el conflicto acudiendo a un procedimiento específico de solución ante la autoridad laboral. Pueden plantearse esos conflictos ante la autoridad laboral. En Andalucía eso se hace ante lo que se llama el organismo que se llama el SERCLA, el Servicio de Resolución Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales. Esas serían sus siglas, Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía. Bien, ¿esto en qué consiste? Pues que nos sometemos al SERCLA para que sea en el SERCLA donde se solucionen los conflictos. Ahora en la siguiente diapositiva hablaremos un poquito del SERCLA. En el SERCLA se pueden nombrar árbitros y si no hay árbitros que decidan la solución o no se aceptarán la solución de los mediadores o los conciliadores, entonces se podría ir al juzgado. Al SERCLA se acude para resolver conflictos jurídicos. Al principio hemos hablado que podían existir dos tipos de conflictos, los conflictos jurídicos y los conflictos de intereses. Los conflictos jurídicos, recordad que eran los que surgían a la hora de interpretar o aplicar una norma, por ejemplo, un conflicto colectivo. Pues esos son los conflictos que se pueden plantear ante la autoridad laboral. Bien, en principio, este procedimiento tiene unos plazos, tiene unos trámites, y es que, por ejemplo, una vez que se notifica el conflicto a la autoridad laboral remite copia del mismo a la parte contraria en un plazo de 24 horas y a los 3 días siguientes, a la hora de presentar este escrito, convoca a las partes para que comparezcan, tanto a trabajadores como a empresarios, intentando que las partes lleguen a un acuerdo, ¿vale? Las partes pueden designar voluntariamente a uno o varios árbitros y estos pues resolverán en un plazo de 5 días poniendo fin al procedimiento. Si las partes no llegaran a un acuerdo o no se designaran árbitros, entonces es cuando acudiríamos a la vía jurisdiccional. Vamos al juzgado para ese conflicto jurídico que nos ha surgido a la hora de interpretar o aplicar una norma, pues que sea el juez el que lo solucione. Pero al juzgado solamente llegamos cuando no se ha podido resolver el conflicto ante la autoridad laboral. Por lo tanto, recapitulamos un poco. Todas estas opciones de conciliación, mediación y arbitraje son las que en principio se llevarían a cabo dentro del SERCLA, ¿vale? Es decir, ante la autoridad laboral, aquellos conflictos jurídicos que surjan se pueden solucionar mediante arbitraje, mediación o conciliación. Si
a través de la negociación entre empresa y trabajadores no ha sido suficiente. Ya hemos comentado que si no hubiera un acuerdo ni se designaran árbitros, entonces es cuando vamos al juzgado. Entonces será el juzgado quien resuelva, o el juez o la jueza, quien resuelva, dictando una sentencia, ese conflicto. Bien, vamos a intentar explicar ahora de forma muy resumida, lo que es el SERCLA. El SERCLA, solamente para Andalucía, sería el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía. Esto es fruto de un acuerdo entre representantes de trabajadores, representantes de las empresas y la Junta de Andalucía. Por lo tanto, el SERCLA surge como un acuerdo entre representantes de trabajadores, de empresas y la Junta, que lo que pretenden es promover espacios de acuerdo para que la empresa y los trabajadores tengan un lugar donde intentar solucionar los conflictos, ¿vale? Y el SERCLA funciona en base a una comisión de conciliación-mediación que está formada por representantes de trabajadores, de empresas y de la propia Junta de Andalucía. Esta comisión está formada por profesionales de reconocido prestigio y por juristas. En concreto, en Granada, el SERCLA lo podemos encontrar en la calle Azacallas número 14. Bien, por lo tanto, el SERCLA lo que pretende es resolver conflictos laborales que surgen entre trabajadores y la empresa, ¿vale? Ya hemos dicho que surgen como consecuencia de un acuerdo entre representantes de trabajadores y la Junta de Andalucía, y que en Granada está en la calle Azacallas. El SERCLA resuelve conflictos que surjan dentro de las 8 provincias andaluzas y que estos conflictos afecten a empresas y a trabajadores de Andalucía. Por lo tanto, el ámbito de actuación del SERCLA serían, desde un punto de vista geográfico, conflictos que surjan dentro de las 8 provincias andaluzas, y de un punto de vista personal afecta a todos los trabajadores y a todas las empresas que desarrollen su trabajo en Andalucía. En el punto de vista funcional, el SERCLA pues resuelve determinados tipos de conflictos que surgen a la hora de resolver problemas de interpretación, de aplicación o de creación de convenios colectivos, o problemas que surgen a la hora de interpretar normas estatales. También sirve el SERCLA para resolver conflictos sobre acuerdos en periodos de consultas cuando los trabajadores y las empresas afectados se encuentren en Andalucía. También resuelve los conflictos previos a las huelgas y los que pretenden determinar los servicios de seguridad y mantenimiento de las huelgas. Vale, entonces, por lo tanto, hemos visto que si lo que se pretende es que un convenio colectivo sea modificado, se aplique o se interprete, previamente intentaremos resolver ese conflicto con la comisión paritaria que se crea en el mismo convenio colectivo. Y si no es suficiente, pues entonces acudimos ya a estas vías que estamos viendo aquí del SERCLA. El SERCLA utiliza la mediación, la conciliación y el arbitraje. Que yo acuda al SERCLA es voluntario tanto para la empresa como para el trabajador, pero una vez que decidimos acudir, sí que es obligatorio, si nos hemos sometido a un arbitraje, sí que es obligatorio aceptar la solución del conflicto que nos dé el árbitro en el laudo arbitral. Bien, hay ocasiones en las que el SERCLA sí que es obligatorio, no es voluntario. Hay ciertos casos en los que es obligatoria la vía administrativa previa a la judicial, es decir, es obligatorio intentar resolver pacíficamente el conflicto en el SERCLA antes de llegar posteriormente al juzgado. En este caso, el SERCLA sustituye al procedimiento administrativo para la solución de conflictos. Bien, hemos dicho que el SERCLA utiliza la mediación y conciliación y el arbitraje. Bien, no vamos a entrar más en los apuntes, lo tenéis desarrollado de una manera más extensa, pero con esto considero que ya es suficiente para no liaros más y que lo tengáis lo más claro posible. Recapitulando, por lo tanto, la solución pacífica de conflictos puede ser
a través de la negociación. Y si esto no es suficiente, pues el conflicto se puede plantear ante la autoridad laboral, que aquí en Andalucía viene representado por el SERCLA, donde a través del arbitraje, la mediación y la conciliación se pretenden solucionar esos conflictos. Que no se solucionan esos conflictos o no se accede a este servicio, pues entonces podemos acudir al juzgado. Que acudimos al SERCLA, pues tener en cuenta que acudir al SERCLA en muchos de esos casos es voluntario, en otros casos ya hemos dicho que es obligatorio, y que para acudir al SERCLA es necesario que el conflicto afecte a trabajadores y a empresas de Andalucía. Y también hemos comentado que en el ámbito funcional, pues los conflictos que pueden surgir pues pueden ser de diversa índole, por interpretar o aplicar un convenio colectivo, a la hora de negociar un convenio colectivo, cuando se están concretando los servicios de seguridad y de mantenimiento de las huelgas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y con esto damos por concluido el tema 7 de los conflictos colectivos y los medios de solución de los mismos. Espero que os haya quedado relativamente claro este tema. Para cualquier duda, pues ya sabéis que podéis hacerla a través de la plataforma Moodle o a través de la propia interacción que nos ofrece YouTube a la hora de escribir mensajes. Un saludo y hasta pronto.